Sección 107. Transmisiones televisivas hacia Cuba. Esta sección de la ley Helms-Burton aborda el tema de las transmisiones televisivas hacia Cuba. Según esta sección, el director de la Agencia de Información de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de convertir las transmisiones televisivas hacia Cuba del servicio de televisión Martí a frecuencia ultra alta, UHF. Esta medida busca mejorar la calidad y la cobertura de las transmisiones para que puedan llegar a un mayor número de personas en Cuba. Además, el director de la Agencia de Información de los Estados Unidos debe presentar informes periódicos a los comités congresionales pertinentes sobre los progresos alcanzados en la conversión a frecuencia UHF. Estos informes deben realizarse en un plazo no mayor a 45 días a partir de la promulgación de la ley, y luego cada 3 meses hasta que se complete la conversión. Sección 108. Informes sobre el comercio de otros países con Cuba. Esta sección de la ley Helms-Burton requiere que el presidente presente informes anuales a los comités del Congreso pertinentes sobre el comercio de otros países con Cuba y la prestación de asistencia por parte de estos países a la isla. Estos informes deben proporcionar una descripción detallada de la ayuda bilateral a Cuba, incluida la ayuda humanitaria, así como información sobre el comercio de Cuba con otros países y las empresas mixtas establecidas o en estudio. Además, estos informes deben incluir la identificación de las instalaciones cubanas en las que participan nacionales de otros países, así como información sobre reclamaciones contra Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses. También se requiere que los informes aborden la deuda contraída por el gobierno cubano con cada país extranjero, incluyendo las condiciones de canje, condonación o reducción de dicha deuda. Sección 109. Autorización del apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos. Esta sección de la ley Helms-Burton autoriza al presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos en Cuba. Esto incluye la provisión de materiales publicados y de carácter informativo, como libros, videos y cassettes, sobre transiciones a la democracia, derechos humanos y economía de mercado. Además, se autoriza la prestación de asistencia humanitaria a las víctimas de la represión política y sus familiares, el apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos en Cuba, y el respaldo a visitas y al establecimiento de observadores internacionales e independientes de los derechos humanos en la isla. Esta sección también contempla el apoyo a la creación de un fondo especial por parte de la Organización de Estados Americanos para emplazar observadores de los derechos humanos y apoyar y observar la celebración de elecciones en Cuba. Sección 110. Salvaguardia contra la importación de determinados productos cubanos. Esta sección de la ley Helms-Burton prohíbe la importación y el comercio de productos cubanos en los Estados Unidos. Según esta sección, no se permitirá la entrada de mercancías de origen cubano si han estado en Cuba o se han transportado desde ese país. Además, se prohíbe la importación de productos que se derivan total o parcialmente de cualquier producto que se cultive, elabore o fabrique en Cuba. Es importante destacar que el ingreso de los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, no modifica ni altera estas sanciones impuestas a Cuba. El TLCAN deja en claro que ninguna de sus disposiciones dejará sin efecto la prohibición de importar productos cubanos a los Estados Unidos. Sección 111. Retención de la asistencia a los países que apoyen la central nuclear de Juraguá en Cuba. Esta sección de la ley Helms-Burton aborda la construcción de la central nuclear de Juraguá en Cuba. Según esta sección, se retendrá la asistencia asignada a cualquier país que apoye la terminación de esta central nuclear. Esta medida se basa en las preocupaciones de Estados Unidos sobre la capacidad de Cuba para garantizar la explotación segura de la instalación y la negativa del país a firmar el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Sección 112. Restablecimiento de las remesas a familiares y los viajes a Cuba. El Congreso insta al presidente a considerar el restablecimiento de las remesas de dinero a familiares en Cuba y los viajes a la isla por parte de personas residentes en Estados Unidos que sean familiares de nacionales cubanos, bajo ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen la promoción y protección de los derechos humanos en Cuba, así como la liberación de presos políticos y el reconocimiento del derecho de asociación y otras libertades fundamentales. El restablecimiento de las remesas y los viajes tiene como objetivo promover los lazos familiares y el intercambio de ideas y culturas entre los cubanos en la isla y sus familiares en Estados Unidos.
Sección 113. Expulsión de delincuentes de Cuba. Según esta sección, el presidente de los Estados Unidos debe instruir a todos los funcionarios del gobierno que tengan contactos oficiales con el gobierno cubano para que planteen de manera sistemática el tema de la extradición o entrega a los Estados Unidos de personas residentes en Cuba buscadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos cometidos en el país. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los responsables de crímenes en los Estados Unidos no encuentren refugio en Cuba y puedan ser llevados ante la justicia. Sección 114. Oficinas de prensa en Cuba. Esta sección autoriza al presidente de los Estados Unidos a establecer y poner en marcha un intercambio de oficinas de prensa entre Estados Unidos y Cuba siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen el establecimiento de un intercambio totalmente recíproco, donde el gobierno cubano no interfiera en el establecimiento de oficinas de prensa ni en la circulación de periodistas de organizaciones de prensa estadounidenses en Cuba. Además, el gobierno cubano debe comprometerse a no interferir en las decisiones de las organizaciones de prensa estadounidenses con respecto a las personas designadas para trabajar como periodistas en sus secciones de prensa en Cuba. También se establece que solo podrán viajar a Cuba periodistas acreditados y empleados regulares de una organización de prensa, y el gobierno cubano no debe interferir en la transmisión de señales de telecomunicaciones de las oficinas de prensa, ni en la distribución de publicaciones de organizaciones de prensa estadounidenses en Cuba. Sección 115. Repercusión de esta ley sobre las actividades lícitas del gobierno de los Estados Unidos. Una preocupación común al implementar la ley Helms-Burton es cómo afectará a las actividades legales del gobierno de los Estados Unidos. Esta sección aclara que nada en esta ley prohíbe las actividades de investigación, protección o inteligencia legalmente autorizadas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o de inteligencia de los Estados Unidos. Esto implica que la implementación de esta ley no debe interferir con las operaciones legales que los organismos gubernamentales llevan a cabo para proteger y asegurar el país. Sección 116. Condena a la agresión de Cuba contra aeronaves estadounidenses. El Congreso de Estados Unidos llega a varias conclusiones sobre un acto específico de agresión por parte del gobierno cubano. Esto incluye el hecho de que Hermanos al Rescate, una organización humanitaria radicada en Miami, estaba realizando una misión humanitaria el 24 de febrero de 1996, donde se derribaron 2 de sus aeronaves por parte de la Fuerza Aérea Cubana. El Congreso condena enérgicamente este acto de terrorismo y expresa su pesar por las víctimas de esta agresión. Asimismo, insta al presidente a acusar a Fidel Castro ante la Corte Internacional de Justicia por cometer este acto de terrorismo